Bueno, la propuesta que me hicieron fue hablar un poco de bicicletas y darle un enfoque sociocultural, así que voy a tratar de hacer la presentación por este lado. Cuando me invitaron a la charla, obviamente que lo propuse dentro de mi grupo, de mis compañeros de Uruguay, y estuvimos hablando un poco de esto del transporte inteligente, así que planteo la pregunta que surge de esa reunión. Creo que acá se vieron distintas ópticas del transporte inteligente. Yo prefería dejar un poco abierta la pregunta y ver si de repente después en el ámbito de preguntas la contestamos o la podemos responder a lo último de la presentación y responderla con la aseveración de que la bicicleta es un medio sostenible. Y es un medio sostenible en todas las dimensiones de las que trata la sostenibilidad, ¿sí? O sea, medioambiental, social, ¿por qué no cultural, económica y energética? La bicicleta tiene como medio de transporte tiene un conjunto de beneficios, ¿sí?, asociados a los usuarios que nos movemos en ella. El primero, que ya se mencionó, es un medio de transporte rápido. Si lo comparamos con otros medios de transporte, entramos de hasta 5 kilómetros aproximadamente, inclusive es hasta más rápido que los demás. Brinda autonomía, como bien adelantaba Javier, es flexible, es accesible. Esto de la flexibilidad y la accesibilidad también tiene que ver con los tiempos de espera que no requerimos como sí lo requieren los ómnibus. Es económico, es decir, es prácticamente gratis, solamente hay que invertir la inversión inicial de la bicicleta y luego un mantenimiento mínimo, que es mecánica sencilla, es decir, que los propios usuarios lo pueden realizar. Y me interesaba también mostrar que en particular en Uruguay y en Montevideo se registra una baja tasa de accidentes que involucran a las bicicletas. El dato que muestro ahí, a ver si encuentro, ahí va. En el grafiquito ese es de UNACEB y es el número de fallecidos en el 2013. Si ustedes ven, la última barrita azul, amarilla, corresponde a las bicicletas. Está además por debajo de los peatones y de todo el resto de los medios de transporte. Y además de estos beneficios en el transporte, también la bicicleta tiene beneficios para la salud, ¿sí?, que provienen del hecho de que cuando nos estamos desplazando en bicicleta estamos haciendo ejercicio y que eso implica beneficios en salud física y también mental. Y otro montón de beneficios que sería bastante larga la lista si continúo con ellos. Pero me interesaba señalar que además de estos beneficios a los usuarios, en la medida que la bici se use como un medio de transporte masivo, también tenemos beneficios para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el transporte en sí, tenemos beneficios para la seguridad vial. ¿Por qué? Porque la bicicleta tiene una muy pequeña capacidad de provocar accidentes y daños en los demás actores del tránsito. Por otro lado, el espacio. Se habló mucho del espacio. El señor Campal hablaba de 16 metros, dijo, ¿no?, cuadrados por persona en un medio privado, ¿sí?, en un automóvil. La bicicleta yo creo que anda por el metro cuadrado, quizás llega a la cifra que mencionó para el ómnibus. Hoy por hoy sabemos que en el transporte estamos peleando, en el buen sentido de la palabra, por el espacio, o sea que en este sentido también es un gran beneficio para la sociedad. En términos energéticos, bueno, yo trabajo en la Dirección Nacional de Energía, el transporte se lleva la tercera parte del consumo energético de todo el país. Es el segundo sector en consumo energético, seguido por la industria. Y antes de que estuviera UPM, era el primero, ¿sí? O sea que en caso que, de nuevo, si estamos pensando en un uso masivo de la bicicleta, creo que los beneficios en términos energéticos serían muy importantes, sumado a que la energía que se consume en el sector transporte proviene de los fósiles, energía importada. En términos de medio ambiente, bueno, se derivan de los beneficios de
justamente de que es un medio que es ecológico, ¿sí? Que no estamos quemando combustibles para circular. Y también acá, en tema de medio ambiente, es importante el ruido, ¿sí? O sea, el señor Campal también hacía referencia al ruido proveniente de las industrias, pero en el transporte también se generan ruidos. Si no, los invito a visitar mi oficina en la calle Mercedes y les cuento que es complicado. Entonces, la bicicleta es un medio silencioso. Por último, los beneficios en la economía. Esto viene por el lado de la salud, ¿sí? La salud particular que veíamos en la diapositiva anterior, que cuando se traduce a la sociedad en su conjunto, eso genera beneficios para la salud pública como para la salud privada. Y se traduce en beneficio para toda la sociedad. Por el lado de la infraestructura también genera un beneficio económico. La bicicleta no tiene la capacidad de daño de la infraestructura vial que sí tienen los demás medios de transporte. Es decir, que por ahí también es un beneficio económico. Y por supuesto también la capacidad de generar empleo, ¿sí? A la medida que haya más bicicletas, aparecen y pueden surgir cantidad de empresas asociadas a esa actividad. Bueno, además de todos estos beneficios, tanto para los usuarios como para la sociedad en su conjunto, Montevideo, como ciudad, tiene una serie de características que son favorables para el uso de la bicicleta. Las primeras dos tienen que ver con condiciones naturales de la ciudad. La primera es la topografía sencilla. Con topografía me refiero al relieve. Si bien Montevideo no es una ciudad completamente plana y presenta algunas pendientes, pero nada complicado que no se pueda solucionar con las bicicletas que se venden hoy en el mercado, que prácticamente todas ya vienen con cambios. Y por otro lado, un clima benévolo, ¿sí? Un clima en el que no presenta... ¿Sí? ¿Perdón? ¿El clima o las pendientes? El clima. Bueno, yo creo que si lo comparamos con otras ciudades que tienen nieve y temperaturas extremas, sobre todo frías, muy frías, y lluvias prolongadas, cosa que, bueno, hoy justamente no es el ejemplo, pero creo que en comparación el clima es bastante favorable también. Perdón. Y por último, las características de los viajes, ¿sí? Campal hacía mención del tiempo. Yo acá me interesa el recorrido. ¿Por qué? Porque un recorrido de 5 kilómetros por viaje, que es un recorrido medio, es perfectamente circulable en bicicleta, ¿sí? Cualquiera de nosotros acá, de los que circulamos en bicicleta, creo que podemos hacer 5 kilómetros por viaje. Bueno, esta diapositiva complementa de repente los datos que se mostraron hasta ahora del uso de la bicicleta en Montevideo. Esto es información de la encuesta continua de hogares del 2011. La encuesta continua solamente releva información del medio de transporte utilizado para ir a trabajar, es decir, que no se relevan todos los viajes, sino solo los para ir a trabajar. Allí en el 2011 aparece que la bicicleta tiene una participación de casi 3%. Yo creo que igual este porcentaje se mantiene si se toma el total de viajes. Y obsérvese que es el 2011. Yo creo que en los últimos años, solamente de percepción, creo que este número puede haber aumentado un poquito. Esta diapositiva simplemente la coloqué para que vean que de la misma fuente, esto es la distribución, el porcentaje para todos los departamentos de Uruguay. El último, ese es Montevideo, donde tenemos el 2,5, pero a pesar de que obviamente en el interior del país la bicicleta se utiliza más, la diferencia con el resto de los departamentos no es tan grande, ¿sí? O sea, lo que nos da indicio de que en Montevideo tampoco esa cifra de casi un 3% no es tan baja. Entonces, repasando un poco, todos los beneficios que presenta la bicicleta, en términos individuales, en términos de la sociedad, más las características favorables de Montevideo. Yo me pregunto, ¿por qué cuando salimos a la calle no vemos más bicicletas,
más gente que opta por la bici como medio de transporte para satisfacer sus necesidades de desplazamiento. Y bueno, a mí me parece que hay un conjunto de factores, de elementos que operan en forma negativa, ¿sí? Que disuaden al uso de la bicicleta, y creo que todos ellos tienen un trasfondo sociocultural. Y que esos factores socioculturales también están asociados a la imagen que se tiene de la bicicleta en Uruguay. Entonces, estos factores surgen también de un trabajo que realizó Urubike junto con la Facultad de Ciencias Sociales hace unos años, 2009 creo que fue, donde se encuestaban a ciclistas y no ciclistas y se consultaba por la imagen de la bicicleta en Montevideo. Y el primero que surge siempre es el tema de la inseguridad, del miedo que le genera a la gente circular en bicicleta. Contradictoriamente con lo que veíamos hoy de la baja tasa de accidentes que involucran a las bicis. Entonces, me parece que esto es una cuestión de percepción, ¿sí? ¿Y por qué esta percepción del miedo? Bueno, yo acá señalo estos otros factores que se interrelacionan, ¿sí? Otro factor es el no reconocimiento por parte de los demás actores del tránsito, ¿sí? Inclusive en esta encuesta, se habla de hasta falta de respeto. ¿Y por qué? Yo creo que eso también tiene un trasfondo sociocultural, ¿sí? Es la imagen que tienen los demás actores del ciclista. Y la ausencia de reglas claras, que también se vincula con estos dos, sobre todo con el no reconocimiento por parte de los demás actores del tránsito. La ausencia de reglas viene por la falta de normativa, ¿sí? De normativa específica para el ciclista, y hoy por hoy, con las transformaciones del plan de movilidad, yo creo que ya estamos teniendo problemas no solamente de interpretación, sino de que son contradictorias. Por ejemplo, corredores exclusivos, solo bus. ¿Cuál es la interpretación? Solo bus. Es excluyente. Sin embargo, el Digesto Municipal de Montevideo dice que el ciclista tiene que circular por la derecha a no más de 1 metro de la vereda. ¿Cómo interpretamos? ¿Por dónde circulamos? Entonces, creo que la normativa se tiene que ir adaptando a los cambios. Y por supuesto que si queremos promover la bicicleta, tiene que haber más normativa que apunte a tratar la bicicleta y la particularidad de la bicicleta, que es un medio de transporte muy diferente al resto, ¿sí? A los motorizados. Otro elemento que opera como una barrera es la falta de costumbre, que esto surge también de esa encuesta. Javier lo mencionaba, ¿sí? Es lo de no pensar, no lo pienso. Salgo de mi casa y me tomo el ómnibus o agarro el auto, ¿sí? O sea, falta de hábito. Es un factor cultural, sociocultural. Por último, la falta de infraestructura, ¿sí? También la falta de infraestructura para vías seguras, ciclovías, bicisendas, se vincula con esta sensación de inseguridad, ¿sí? Por eso, los no ciclistas, sobre todo en esta encuesta, eran quienes respondían esto y quienes sienten la necesidad de ser segregados del resto del tránsito. Pero no solamente la falta de infraestructura vial, sino la falta de infraestructura de estacionamientos. Los ciclistas, como todas las personas que nos movemos, necesitamos ir de un punto a otro de la ciudad y cuando llegamos al destino tenemos que dejar nuestro vehículo, nuestro medio de transporte en algún lugar. Montevideo, hoy por hoy, no está preparada para esto. Si la dejamos afuera, nos la roban, ¿sí? O sea, una forma de promover esa infraestructura. Y esto no tiene inversiones tan altas como sí, de repente, la infraestructura vial. Es decir, son pequeñas soluciones que pueden aportar bastante para este problema. Otro factor en la infraestructura, los vestuarios. Hay gente que responde que no usa la bici para ir a trabajar porque cuando llega está transpirado.
Esto se soluciona fácil. Vestuarios y duchas en los lugares de trabajo. Punto. Tampoco requiere de grandes inversiones. Sociocultural. Entonces, yo me pregunto si realmente queremos que Montevideo sea una ciudad ciclista. ¿Queremos realmente promover el uso de la bicicleta? ¿La sociedad lo quiere? Bueno, no tengo datos para esto, pero sí hay algunos indicios. Un indicio es el número creciente de organizaciones ciclistas, ¿sí?, que están acá presentes. En los últimos años han aparecido un número interesante de gente que se agrupa para promover desde distintos ámbitos el uso de la bicicleta, ¿sí? Otro indicio es, justamente Javier lo mencionaba, los resultados del presupuesto participativo. Se ganaron 5 propuestas de ciclovías en la ciudad y fueron de las propuestas más votadas. ¿Qué está diciendo la sociedad? Queremos eso. Y bueno, eso es la sociedad. Yo lo que me pregunto es, los que deciden las políticas de transporte, ¿quieren esta transformación? Bueno, queda abierta la pregunta también. ¿Qué es lo que debemos hacer si realmente queremos impulsar el uso de la bicicleta? Hay que legitimar la bicicleta como medio de transporte. ¿Sí? Hay que sacarse esa idea de que la bicicleta solamente es para los pobres, esto que hablaba Javier, que se notaba en el 2003. Yo creo que esto, de algún modo, sigue ahí latente en la sociedad. Bueno, hay que eliminar esa idea, ¿sí?, y darle el lugar a la bicicleta en el transporte, como un medio más legítimo. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que promover un cambio sociocultural que modifique esa imagen de la bicicleta y del ciclista. Porque no es solamente la bicicleta, es la imagen que está dando el ciclista en el transporte montevideano, en la movilidad. Y bueno, esto se vincula con lo que veíamos hoy, ¿no? Falta de reglas claras, falta de respeto. ¿Por qué? Entonces aquí yo pongo un número de posibles acciones para tomar, ¿sí?, a tomar para modificar ese comportamiento. Bueno, aquí a la derecha tengo un cuadrito donde coloco las mejoras y crear condiciones de infraestructura. Ya se habló bastante acá de ciclovías, vimos la transformación de lo que fue el POT, luego la Comisión de Birrodado, Unibici, Plan de Movilidad. Sin embargo, yo creo que hay que tener un plan maestro de ciclovías y vías seguras. Hay que pensar la ciudad de manera de pensar también la movilidad en bicicleta, de manera de satisfacer las necesidades de desplazamientos, de conocer cómo se mueven esos ciclistas y formar una red de ciclovías que se conecten entre sí. Que yo creo que, con las fotos que mostró Javier, un poco la idea de Unibici apunta a eso, ¿sí?, a empezar a conectar todos esos tramos que se van haciendo de a poco de ciclovías. Infraestructura, estacionamientos. De nuevo, eliminar una de las grandes barreras que aparecía como un elemento negativo que disuade el uso de la bicicleta y que, como les comentaba hoy, no implica de grandes inversiones. Y otros como vestuarios, que también veíamos que era una de las barreras. Pero todo este plan de infraestructura, de generación de infraestructura, yo creo que tiene que ir acompañado de otro montón de políticas, como por ejemplo, también lo mencionaba hoy, de la generación de normativa. La normativa tiene que contemplar las particularidades que tiene la bicicleta como medio de transporte, ¿sí? El caso que veíamos de los corredores, el caso de que yo creo que no existe acá en Uruguay, de las distancias mínimas que tienen que guardar los demás medios motorizados cuando se acercan al ciclista. Bueno, ese tipo de cosas y muchas más que obviamente no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? En otros países esto se contempla. Educación, hay que educar a las personas, hay que educar al ciclista y hay que educar al no ciclista también. El conductor
que conduce los medios motorizados también tiene que aprender a convivir con la bicicleta. Y eso se aprende, eso se enseña y eso se aprende con educación. Pero también, como decíamos, hay que educar al ciclista. El ciclista tiene que conocer la normativa, respetarla, pero para eso hay que educarlo, ¿sí? Y bueno, y obviamente que la comunicación ayuda en todo esto, ¿sí? O sea, esto se debe comunicar. El otro día hablábamos en una reunión justamente con la Intendencia, recientemente se aprobó un decreto que regula los estacionamientos. Está Maite López por ahí, trabajamos bastante con la Junta Departamental, finalmente se aprobó, ¿sí? Y la gente de la Intendencia me decía, bueno, pero si eso no se está cumpliendo, son ustedes los que tienen que hacer que se cumpla. Yo me pregunto, ¿eso se conoce? ¿Quiénes de acá saben que existe ese decreto? Es la comunicación, ¿sí? Luego de que se genera esta normativa, hay que comunicar. Y bueno, y acá, en todo esto, obviamente que tiene un rol fundamental la política pública. Aquellos que les compete las decisiones en el transporte, la generación de normativa, bueno, es un rol fundamental, ¿sí? Que obviamente que depende de la voluntad que se tenga para hacerlo o no. También tenemos un rol que cumplir las organizaciones sociales, como nos comentaba este jerarca de la Intendencia. Yo creo que las organizaciones sociales tenemos que acompañar este cambio que se va haciendo desde las intendencias, los ministerios y, ¿por qué no?, desde la institución donde yo trabajo, donde se trabaja la eficiencia energética. En la eficiencia energética en el transporte yo nunca escuché que se hablara de la bicicleta. Es raro, ¿no? Y bueno, otros. Los centros de enseñanza, ¿dónde? En la educación. La educación desde los niños, ¿sí? Para todas las edades, no discrimina por edad. Los organismos de la salud, ¿por qué? Bueno, justamente por lo que veíamos, por los beneficios que tiene la bicicleta para la salud. Desde ahí también hay mucha tarea para hacer de promoción. Las empresas privadas, por los compromisos de responsabilidad empresarial que le llaman hoy en día, estacionamientos y vestuarios. Son infraestructura, como decíamos hoy, que no requieren de grandes inversiones. También pueden colaborar en esta transformación. Y bueno, y otros organismos públicos que también pueden intervenir, porque, ¿por qué no?, el Estado puede dar el ejemplo en estos cambios de infraestructura y de todo lo que hablamos. Entonces, yo creo que para esto no hay una receta única, ¿sí? Y me parece que tenemos que ir probando, como decía Javier, ¿sí? E ir adaptando todas estas cosas y aprendiendo de la experiencia de otros países, pero adaptándolas, como decíamos, a las circunstancias que presenta Montevideo y en particular el Uruguay. Así que bueno, los dejo con esta reflexión o esta definición de inteligencia.